Buenos días muchachos, Dios los bendiga. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical. Doy gracias a Dios por esta oportunidad que me concede estar con ustedes. Y vamos a pedirle al Señor su bendición para esta hora y que podamos aprender más de su palabra. Acompáñenme a orar. Padre Santo en los cielos, en la tierra, en tu lugar. Gracias, Señor, te damos en esta hora por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por permitirnos estar en esta mañana, Padre, meditando en tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a aprender más de ella, Señor, y poder practicarla, poder compartirla, Señor, y poder hacer de ella, Señor, un estilo de vida, Señor. Que tu palabra siempre nos acompañe, Padre, y que podamos siempre refugiarnos en ella y que podamos siempre acudir a ella cuando tengamos algún problema, alguna necesidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, y perdona todos nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿A quién le gustan las hamburguesas? O más bien la pregunta sería, ¿a quién no le gustan las hamburguesas? Ese tipo de comida es una comida muy popular entre nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Quiero compartirles algo acerca de una de las cadenas de hamburguesas, ahora sí que más famosas y de mayor éxito, no solamente en nuestro país, sino ahora sí que a nivel mundial. Esta cadena es la cadena de hamburguesas de McDonald's. Y quiero comentarles algo respecto al inicio, a cómo se organizó esta cadena. Resulta que empezaron con los hermanos, dos hermanos, empezaron este negocio de comida rápida por allá de 1940. Fue algo muy novedoso porque hasta ese entonces la gente no esperaba en sus autos la comida. No era algo que ellos tuvieran que usar con las manos. Y este sistema de comida rápida fue muy novedoso precisamente por eso. Te servían todo en un plato. Bueno, anteriormente a eso se comía así, ¿va? Se te servía en un plato y te daban todos los utensilios y tú comías. Ahora con ese sistema nuevo que implementaron los hermanos McDonald's, te servían la hamburguesa envuelta y todo estaba en una sola bolsa. Y ya uno la desenvolvía, comía con las manos, no cubiertos. Y fue algo que empezó a dar mucho éxito. Pero el éxito no radicó en la idea de ellos, en su sistema, sino radicó en otro hombre que se llamó Ray Kroc. Este hombre ideó y junto con los hermanos McDonald's proveyó a que estas cadenas estuvieran ahora sí que en todas partes del mundo. Él identificó cuáles eran las necesidades del negocio y fue muy estricto en las reglas en que cada hamburguesa supiera lo mismo en cualquier parte del mundo, bajo estrictos regímenes de limpieza, de recetas, de ingredientes. Y llegó a ser la cadena número 1 en Estados Unidos de este tipo de comida rápida. Les comento esto porque es una gran organización que hoy en día maneja una innumerable cantidad de personal, muchos restaurantes en todo el mundo, y es una organización enorme, que requiere de muchas estrategias, requiere de muchas responsabilidades, de una excelente administración. Y quiero compararlo, ¿verdad?, con el trabajo que se hace en la iglesia. En la clase pasada estuvimos viendo acerca de los dones. ¿Y qué papel juegan los dones en el desarrollo de una iglesia? Entonces juegan un papel súper importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos lleva o nos va a llevar al desarrollo sano de una iglesia. Muy bien, pero antes de continuar con la lección, vamos a hacer un poco de repaso y quisiera que se nos quedara bien grabado este concepto. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un don es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ejecutar un servicio en particular que Él quiere. ¿Sí? Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para un servicio, cualesquiera, de acuerdo al llamamiento de cada persona, para un servicio en particular que Él quiere, ¿verdad? Entonces nosotros somos los instrumentos
y Dios nos capacita, el Espíritu Santo en este caso, nos da los dones para que los podamos ejercer. Y todo esto con un propósito, el beneficio de su obra aquí en la tierra. Muy bien, pasemos ahora a revisar estos puntos, muchachos, a ver qué nos quiere enseñar el Señor en esta mañana, en nuestra clase del día de hoy. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versículos de 6, 7 y 8. Romanos 12, 6, 7 y 8. Y dice la palabra del Señor: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Muy bien, el primer punto de nuestra lección, muchachos, es acerca de la función. ¿Qué es la función? La función de los dones. ¿Cuál es la función de estos dones espirituales que el Señor con el que el Señor nos ha dotado a cada uno de sus hijos? Y es muy sencillo, muchachos. La función es desarrollarlos, desarrollar nuestros dones espirituales. Para eso es la función que nuestro Señor quiere que hagamos. Pero encierra ciertos parámetros. Vamos a ver aquí, volviendo a la lectura, fíjense que menciona una pequeña lista de dones, pero también menciona ciertos parámetros. Vamos a revisarlos. A ver, el de profecía, ¿qué dice aquí? Teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, y luego viene una condición, algo que le podemos poner como un parámetro. Y dice ahí, úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? O sea, no con nuestro propio conocimiento, sino conforme a la capacitación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y luego dice el de servicio, en servir. O sea, no desviándonos de otros objetivos que tienen don de servicio, ni siquiera para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y ahí es interesante resaltar esto del servicio, porque a veces pensamos que el servicio es nada más para las personas cristianas, y no lo es. Muchas veces los dones también son aplicados para las personas que no conocen de la palabra de Dios, ¿verdad? Continuamos con el versículo 8, dice ahí, en el 7 todavía, el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, pero tiene como propósito, ¿verdad?, la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, que no pierda ese objetivo, esa función del don. Muy bien, y luego continuamos con la exhortación, el que exhorta en la exhortación. Y aquí, muchachos, dando una pequeña explicación sobre la función de cada don. La exhortación, como muchos pudieran asumir o pensar, o como a veces se ha malinterpretado este tipo de don, no es un regaño. La exhortación no es un regaño. La exhortación es de señalar, ¿verdad?, de acuerdo a la palabra del Señor, lo que está mal. ¿Cómo podemos corregir a mi hermano, a mi hermana que está cometiendo alguna falta, ¿verdad? No es de que nosotros nos encarguemos de juzgar a nuestros hermanos, sino nosotros vemos algo que de acuerdo a la palabra de Dios está mal, es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad del pastor, de los líderes, es la responsabilidad de cada cristiano poder defender la sana doctrina, lo que se enseña en las Escrituras, ¿verdad? Muy bien, y lo dice el que reparte con liberalidad, ¿verdad? Esto es algo que debe de ser, o en otras palabras, siendo generosos, ¿verdad? Si nos toca estar trabajando en un área de nuestra iglesia donde se ve la administración,
de ciertos bienes, bueno, dice aquí el que reparte con liberalidad, ¿verdad? Siendo generosos. Muy bien. Y sobre todo siendo, sin hacer acepción de personas, siendo parcial, no siendo parciales, ¿verdad? Muy bien. Y lo dice aquí, el que preside con solicitud, ¿verdad? Esto debe ser con celo, ¿verdad? Con un deseo ferviente de servir al Señor, ¿verdad? Como les dije ahorita, menciona esta pequeña lista, pero el apóstol Pablo aquí se encarga de dar ahí ciertas condiciones con las que debemos ejercer estos dones. Muy bien, y lo dice el que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Aquí la misericordia, tener el don de misericordia, no es así simplemente sentir a lo mejor un pesar en nuestro corazón y bueno, ayudar a una persona, ayudar a mi hermano. Aquí esta palabra va un poquito más allá y es ponernos en el lugar de nuestros hermanos. No solamente es a veces cuestión de dinero, cuestión económica, es también a veces cuestión espiritual, cuestiones morales, sentir lo que nuestros hermanos están sintiendo y ayudarles, ¿va? Y como dice aquí, con alegría, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha experimentado o ha sentido cierta atracción hacia alguno de estos dones, es cuestión de responsabilidad de cada quien poderlos administrar de acuerdo a como Dios quiere que lo hagamos, ¿verdad? Y aquí, como les digo, el apóstol Pablo se encarga de darnos esa pequeña guía, ¿verdad? Cómo poder darles a estos dones esta función, una función adecuada dentro del cuerpo de Cristo. Muy bien, siguiendo, ahora les voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 12. Vamos a ver también algo interesante en esta porción de la palabra de Dios. Es 1 Corintios 12 y vamos a leer del 28 al 31. Y dice la palabra del Señor: aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Muy bien, entonces vimos en el primer punto, ¿verdad?, de nuestra lección la función de los dones, ¿verdad? ¿Cuál es su función? Desarrollarlos. Pero ahora les quiero invitar a que veamos el enfoque. Hay que tener cierto enfoque, ¿verdad? No sé si les ha pasado que cuando han estado en algún paraje, ¿verdad? Y han usado algún tipo de binoculares y cómo es algo atractivo el poder enfocar esa vista hacia algún punto en particular para poderlo apreciar ahora sí que con todo nuestro sentido de la vista, ¿verdad? Y poder deleitarnos en aquello que estamos viendo, sea lo que sea que estemos viendo. Entonces es lo mismo aquí con los dones espirituales, muchachos. Es cuestión de enfoque, ¿verdad? Es cuestión de desarrollarlos, de la función de los dones, pero también enfocar. ¿Y enfocar en qué? Recordemos, el don es la habilidad dada por el Espíritu Santo para realizar un servicio en particular que Él quiere. ¿Cómo vamos a desarrollar ese servicio? Ya tenemos el don, ahora ¿cómo? ¿Qué enfoque le vamos a dar a ese don? Y aquí resulta interesante que menciona este tipo de lista y comienza diciendo el apóstol Pablo, no son todos apóstoles, no son todos profetas, no son todos maestros. Es decir, que nuestro Señor en su inmensa sabiduría, en su infinita sabiduría, Él dotó, ¿verdad?, de dones espirituales a sus hijos, a los miembros de una iglesia, para que juntos, ¿verdad?, trabajando en equipo, puedan contribuir, ¿verdad?, a el servicio que Él quiere, ¿verdad?, que nuestro Señor demanda de nosotros. Entonces aquí no es una cuestión de que, pues yo quiero este don, a mí me gusta
ser misionero. A mí me gusta administrar. Bueno, yo tengo el don de la fe, yo quiero también tener ese. Se trata de que no sea para nuestro propio beneficio, lo vuelvo a decir, que no sea porque me gusta, porque me atrae, sino que sea porque Dios me ha capacitado con ese don y yo lo quiero poner en práctica. No es para vanagloria, tampoco, no es decir, no, mira, es que yo soy pastor, así que respétenme. Yo soy maestro, yo soy misionero, estoy más arriba que tú, yo soy más espiritual que tú. No se trata de esto. No es para la vanagloria, no es para un uso personal, sino es, ahorita lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el propósito de los dones, pero no es un bien propio, no es algo que es como un tesoro que yo quiero guardar y que es mío y que nadie lo vea, al contrario, ¿verdad? Y en esta lista, en el versículo 30, ¿verdad? Al final menciona el don de lenguas. ¿Por qué menciona el don de lenguas al final? Sucede lo mismo que sucede en estos días, muchachos. El don de lenguas resulta ser algo como muy novedoso, muy llamativo. En algún tipo de congregaciones se ha pensado que el que tiene el don de lenguas es como el que tiene un cierto rango, ha alcanzado un cierto rango espiritual y que está, pero no, casi llega al cielo, ¿no? No es así, ¿verdad? No es el nirvana del cristiano, no es algo que nos va a poner en una posición más elevada espiritualmente hablando en comparación de nuestros hermanos, no. Y lo menciona el apóstol Pablo aquí al último, como diciendo aquí a los corintios, no se vayan por ese lado, no pierdan el enfoque. Enfóquense en lo que agrada al Señor. Y como que de a propósito lo dejó al último para demostrarles a ellos que eso no era la razón de los dones, no era el enfoque principal de los dones. Y en el versículo 31 hace una invitación muy interesante. Dice ahí, procurad pues los dones mejores. ¿Qué se refería con esto de los dones mejores? No se refiere a que los dones tienen cierto rango, ¿verdad? Y que un don es mejor que otro. Si fuera así, entonces en nuestro Señor quiere decir que está asignando categorías y que ciertos cristianos pueden alcanzar ciertos dones porque están en otra categoría. Y nuestro Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Él es justo, soberano, sabio. Aquí lo que se refiere el apóstol Pablo a procurar los dones mejores es que busquemos cuál don, pidamos al Señor que nos dé esos dones que más le agradan a Él, ¿verdad? ¿Cómo podemos contribuir a agradarlo más y más y más a Él, ¿verdad? Así como le agradamos y queremos agradarle con nuestra vida espiritual todos los días, es lo mismo, ¿verdad? Que usemos nuestro don para agradarle más y más a nuestro Señor, que nuestro Señor se agrade de nosotros, de nuestro servicio, de la obra en nuestras manos. El Señor nos ha dotado, muchachos, con un cuerpo, con una mente, un alma, que debemos de poner todo en sus manos para que Él nos use, ¿verdad? Entonces aquí de eso es lo que se trata este don. Entonces no perdamos el enfoque, ¿verdad? Recordemos, la función de los dones es desarrollarlos y el segundo punto es el enfoque, no perder el enfoque de los dones, concentrarnos en lo que conlleva cada don y pedir al Señor sabiduría para que Él nos use, para que Él nos guíe y poder servirlo y agradarlo y poder ser de bendición, que seamos canales de bendición, no solamente a nuestros hermanos de nuestra iglesia, sino a las personas no creyentes. Muy bien, y el último punto que vamos a ver es el propósito de los dones. Y les voy a invitar a que abramos ahí las Biblias en Primera de Pedro capítulo 4. Y únicamente vamos a leer los versículos 10 y 11. Es 1 de Pedro 4, 10 y 11. Y la palabra del Señor dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, muchachos, entonces en este punto vamos a ver el propósito de los dones. ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? Son tres. El primero, que nuestro Señor sea glorificado. El segundo, edificación de su iglesia. Que la iglesia sea grandemente bendecida porque yo uso mi don espiritual o mis dones espirituales. Y el tercero es para salvación a los perdidos, ¿verdad? Entonces estos tres propósitos, este triple propósito que tienen los dones, como vuelvo a decirlo, el Señor en su sabiduría, ¿verdad? Nos usa para que podamos cumplir con este triple propósito. Que el Señor sea glorificado, edificación de la iglesia y salvación de los perdidos. Y aquí, como dice aquí Pedro, ¿verdad? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. No sé si a alguno de ustedes les tocó siendo más niño, ¿verdad? Cuando nos daban nuestro domingo, nuestros papás, no sé si a alguien les tocó todavía o les daban algún tipo de dinero, algún tipo de ayuda por semana. En lo personal yo me ponía muy contento porque cada domingo me daban mi domingo y yo a veces quería juntarlo, ¿verdad? A veces lo gastaba y a veces lograba juntar buena cantidad de dinero, ¿verdad? Y después poder comprarme lo que yo quería. Eso a mi corta edad pues era algo bueno para mí, ¿verdad? Porque yo así administraba lo que recibía. De nuestro Señor hemos recibido estos dones, muchachos, y es una responsabilidad muy grande delante del Señor poder administrarlos sabiamente y poder usarlos sabiamente, ¿verdad? Guiados por el Espíritu Santo, y que Él nos guíe, ¿verdad? Al usar estos dones. Es algo muy, muy hermoso trabajar en la obra del Señor, muchachos, y más cuando tienes este don, ¿verdad? Son habilidades que no son humanas, no son habilidades que el humano puede adquirir, sino solamente el Espíritu Santo puede otorgar. Y es algo muy bonito poder usar esas habilidades para servir a nuestro Señor. Si ustedes aman a nuestro Dios, si ustedes en realidad sienten ese anhelo de servirlo, pues entonces debemos de usar estos dones con alegría, con gozo, aprovechando el tiempo. Y más ahora, muchachos, ustedes están en una edad donde pues tienen ahora sí que todos los elementos. Nos toca vivir en estos tiempos donde tenemos muchas herramientas, tecnológicamente hablando, que nos pueden ayudar a desarrollar nuestros dones espirituales. Entonces, muchachos, les invito, ¿verdad?, a que pidan la dirección de Dios, ¿verdad?, y poder descubrir. También es una aventura muy, muy especial, muy única, el poder descubrir qué don me dio el Espíritu Santo, o qué dones me dio el Espíritu Santo. A lo mejor me dio más de uno, y es algo muy bonito descubrirlo, pero algo mejor es desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, recordemos que son los dones, habilidades dadas por el Espíritu Santo para ejecutar un servicio en particular que Él quiere. Muy bien, ¿y qué aprendimos en esta lección? Que los dones tienen una función, su función es desarrollarlos, aplicarlos, ¿verdad? Que tienen un enfoque, ¿verdad? No para nuestra vanagloria, no para el beneficio personal o de cierto grupo de personas, sino es para la honra y la gloria de Dios y que Él nos use en su obra. Y el propósito de los dones es glorificar a Dios, edificar a nuestra iglesia y salvar a los perdidos, ¿verdad? No que nosotros los salvemos, pero que el Señor haga la obra en cada corazón. Entonces, muchachos, espero que haya sido de bendición y vamos a pedirle siempre al Señor esa sabiduría de lo alto,
para poder servir a nuestro Señor con gozo, con alegría, y que seamos buenos administradores de estos dones que el Señor nos ha dado. Dios les bendiga muy ricamente y vamos a terminar con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias Señor por esta lección, Padre, que nos permitiste estudiar en esta mañana. Gracias Señor porque eres bueno. Gracias Padre porque en tu infinita sabiduría nos has otorgado estos dones espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder servirte, a poder, Señor, aplicarlos, a poder, Señor, sabiamente administrarlos, Padre, y que busquemos siempre tu rostro, que busquemos siempre tu voluntad, tu guía, Padre, y que podamos ser instrumentos de justicia en tus manos, que tú te agrades de nuestro servicio, Señor, pero sobre todo que lo hagamos solamente con el solo deseo de servirte a ti y solo a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, y concede, Padre, que esta primera iglesia bautista se caracterice porque todos sus miembros usan sus dones espirituales que tú les has dado. Ayúdanos, Señor, pues, y perdona todos nuestros pecados. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, saludos, Dios les bendiga.